Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio. Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Luz y Vida. Les bendecimos este día, este domingo 7 de marzo, con mucho cariño. La familia Soto Morales está aquí. Estamos a la distancia, pero todos estamos conectados en nuestros corazones y conectados a través de estos medios. Pero el Señor está con nosotros, el Señor ha sido fiel y Él nos tiene con vida y salud y con agradecimiento en este hermoso día. También les saludamos a todos muy cordialmente y Sofía también quiere saludarles, a los hermanos de Luz y Vida, los niños. ¿Qué querías decirle? Queridos hermanos, ¿sí? Y de tigresa. Bueno. También... Hola, queridos hermanos. Mi mamá me dijo que oramos por la vida de la salud de la Iglesia Luz y Vida. Amén. Amén. Vamos a, como decía Sofía, vamos a orar esta mañana y vamos a también a leer una porción de la palabra del Señor. Que en esta mañana nos va a leer Francisca Soto una hermosa porción de la palabra en Salmos 22, del 22 al 24, para que los hermanos por mientras vayan a buscar su Biblia. Y Francisca va a leer esta hermosa porción de la palabra. Le contaré a todo el mundo que me has salvado. Te alabaré delante de todos cuando se reúnan en la gran asamblea. Alaben al Señor todos los que lo respetan. Descendientes de Jacob, ríndanle honores. Respétalo y témelo, pueblo de Israel, porque Él nunca olvida a los humildes cuando están sufriendo. No se avergüenza de ellos. Él no esconde de ellos cuando le buscan y siempre responde a su llamado. Amén. ¿Dónde estaba eso, Francisca? Salmos 22 al 24. Salmos 22, del 22 al 24. Muchas gracias, Francisca. Y ahora, hermano Álvaro, si puede orar también por los hermanos de Luz y Vida. Ya, amén. Padre Celestial, te damos gracias en este día por permitirnos primero servirte como familia y también como iglesia. Enviamos un saludo afectuoso a todos los hermanos y las hermanas de la Iglesia Luz y Vida. Un día hoy especial, este día hermoso, que tú nos permites, Señor, guardar la fe, esta fe preciosa que habita en nuestros corazones. Bendecimos a toda tu iglesia, Luz y Vida, a todos los hermanos, a los hermanos de más edad, a los matrimonios, a los jóvenes, a los niños, a todos los bendecimos en tu nombre. Permítenos esta mañana poder estar cerca de ti, poder tocarte, poder, Señor, deleitarnos en tu presencia con las alabanzas que los hermanos han preparado, con la predicación de nuestro hermano Israel Morales y con esta comunión, Señor, que aunque estamos alejados físicamente, estamos cerca, Señor, estamos cerca de ti, estamos cerca de tu Espíritu Santo, y tu Espíritu Santo también nos permite estar conectados unos con otros por este Espíritu. Quédate con nosotros, Señor, y bendice este servicio. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
al periodo de alabanzas para disponer nuestro corazón y nuestras fuerzas para alabar al Señor. Con 2 alabanzas: cuán grande es Dios y confiado estoy en ti. Francisca, por favor. A continuación voy a presentar esta hermosa alabanza llamada Confiado estoy en ti. Espero que les guste. Confiado estoy en ti, tú nunca cambiarás. tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz, cuán grande
tierra alegre está, la tierra alegre está. Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es, eres digno de alabar. Mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán
Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y le damos gracias al Señor porque nos permite estar reunidos a través de este medio. Gracias al Señor también por las semanas que han pasado y por este tiempo en el cual hay buenas expectativas producto de la vacunación. Le damos gracias a Dios también por la organización que se está dando para la vacunación de las personas. Y todo eso motiva de alegría porque esperamos que en el corto plazo o en el mediano plazo podamos volver a la normalidad y poder reunirnos, encontrarnos y, si es posible, abrazarnos como lo hacíamos antes. Que el Señor les bendiga y el Señor nos permita seguir avanzando como iglesia. En el capítulo 8 vamos a trabajar hoy hasta el versículo 13. Por lo tanto, esa va a ser la lectura del día de hoy. El Cristo en el libro de los Hechos. Y una de las primeras cosas que es necesario decir, y que lo vamos a ver aquí también, y que podría ser como el título de la predicación de hoy, comienza la expansión de la iglesia. Había puesto primero, comienza la persecución de la iglesia, pero lo quise ver de un punto de vista de lo que en realidad pasó. Si bien es cierto, hubo persecución, pero producto de la persecución la iglesia se expandió. Y vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Aparece el 12 ahí, pero es hasta el versículo 13. Comienza la expansión de la iglesia. Vamos a ir viendo pequeños grupos de versículos que nos va a permitir avanzar en el día de hoy. Y lo primero que nosotros debemos decir, que nos encontramos con una iglesia que está pasando por un tiempo de desgracia, podríamos decir. Si nosotros leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 3, dice la palabra del Señor así: y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Nosotros podemos decir aquí que la figura de Saulo, una figura importante, ¿cierto?, de persecución de la iglesia, era la ilustración perfecta en este texto bíblico para mostrar la persecución y el ícono de la persecución, el futuro apóstol Pablo, aquí Saulo. Y él dice aquí la versión internacional, aprobando la muerte de Esteban. La Reina Valera dice, Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Nos damos cuenta aquí de que Saulo, como ícono representativo de la persecución de la iglesia, entraba de casa en casa persiguiendo a hombres y a mujeres. Dice que se desató una gran persecución. Dentro de esas cosas nosotros podemos decir lo siguiente: a esa iglesia que nosotros veíamos anteriormente, ¿cierto?, que gozaba del favor del pueblo, que compartía el pan, que de alguna manera crecía y crecía en Jerusalén, la muerte de Esteban marca un antes y un después. La muerte de Esteban marca un antes y un después porque a través de la predicación de Esteban y de lo que Esteban mostró a través del mensaje que transmitió, es que claramente Esteban estaba diciendo al que el judaísmo, que esa religión nacional no había comprendido la magnitud de quien había estado en la cruz y a quien habían matado, y de lo temporal y ya en su término, que estaban todas las costumbres judías que ese pueblo, que esa nación conocía. El templo, las costumbres, los sacrificios, todo el sistema que tenían ya con Jesús y el Evangelio dejaban de tener sentido. Porque ya les decía yo en su momento, la ley de Moisés, la ley dada por Dios a Moisés, y todas las cosas que seguían por costumbre los judíos, por ordenanza de Dios, solamente era el ayo, el que acompañaba, la guía, el tutor de lo que venía perfecto, que es el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, en la predicación de Esteban se marca claramente lo que el Evangelio y la universalidad del Evangelio, que salía más allá de las fronteras del pueblo de Israel.
Por lo tanto, eso a los judíos ya no les gustó, por lo tanto, he ahí el punto bisagra, el punto de inflexión en el cual, al morir Esteban y la predicación de Esteban, agudizó una persecución de la iglesia. Qué interesante, comentaristas bíblicos señalan algo muy interesante, que hay algunos que están en disputa o no, pero dice que aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles. Dicen algunos que la persecución se desató no contra los judíos hebreos, sino contra los judíos griegos, que también lo conversamos en su momento, y que eran los que de alguna manera estos judíos de habla griega tenían un sentido mucho más universal del evangelio y habían ya captado la idea del Señor mucho más amplia, que iba más allá del pueblo judío, más allá de la frontera del pueblo judío, más allá del judaísmo, mucho más allá. Y ellos que lo habían captado, así como lo captó Esteban, así como lo captó Felipe, así como lo captaron estos 7 que habían sido elegidos para ayudar, agudizó efectivamente la persecución de la iglesia. Los creyentes comenzaron a ser dispersados. Los creyentes, y como dicen los comentaristas bíblicos, lo más seguro que fueron los creyentes de habla griega, comenzaron a ser dispersados, expulsados, perseguidos, desde donde estaban en Jerusalén hasta los pueblos, ciudades adyacentes. Los primeros cristianos comenzaron a ser maltratados y privados de libertad, hombres y mujeres perseguidos y maltratados por aquellos de la religión imperante. Ya no eran los saduceos los que perseguían o eran parte de los que perseguían a la iglesia cristiana, eran netamente los fariseos, los religiosos de su tiempo, los estudiosos de la palabra, aquellos que conocían la ley. Ellos estaban detrás de toda la persecución a la iglesia. Fíjense lo interesante que es, que los religiosos, poderosos de su tiempo, y que de alguna manera tomaban decisiones importantes para el pueblo, estaban contra la iglesia que comenzaba a crecer y que mostraba ya luces muy fuertes de lo nuevo que se venía y de lo poderoso que estaba haciendo el Señor en medio de la iglesia, y que aquel que habían querido silenciar en la cruz no lo pudieron hacer porque la iglesia siguió creciendo y el Señor siguió manifestándose. Una actitud digna de imitar. ¿Por qué digna de imitar? Les invito a que me acompañen en la lectura. Yo normalmente predico con la Nueva Versión Internacional y complemento con las otras. Dice así, versículo 4 al versículo 8. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe, que era uno de los 7 que habían elegido para servir en las mesas, bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó ¿de qué? De alegría. La versión Dios habla hoy dice, por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo, alegría, regocijo. Así que había gran gozo, dice la Reina Valera, en aquella ciudad. ¿Qué pasó aquí? Lo que les mencionaba anteriormente, y esta es la actitud digna de imitar de aquellos primeros cristianos, frente a la persecución, frente al maltrato, frente a lo que hacía y que como ícono para mostrarnos el tipo de persecución que se estaba ejecutando, iban de casa en casa, tomando presos y maltratando a hombres y a mujeres. Ellos, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, en vez de abandonar su fe, en lugar de abandonar su fe, ellos se esparcieron, esparcieron la fe a donde iban. Ellos fueron capaces de esparcir a donde ellos fueron la fe en Cristo Jesús. No la abandonaron, no apostataron de su fe, no renegaron de lo que creían, sino que a donde ellos fueron perseguidos, a donde ellos eran llevados producto de esta persecución, ellos llevaban su fe en Jesucristo y fueron capaces de esparcirla por donde ellos iban. Predicaban con gran poder de Dios, predicaban con gran poder
Y una cosa importante es que Dios apoyaba la predicación con señales y milagros. Endemoniados, espíritus malignos salían dando alaridos, paralíticos, cojos se sanaban. La versión Dios habla hoy dice, muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas y los espíritus salían de ellas gritando, y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Espíritus inmundos salían dando grandes voces, dice la Reina Valera, y las personas eran sanadas. Esta iglesia perseguida, esta iglesia que había arrancado producto de la persecución, llevaba su fe a donde quiera que iban, y además a donde iban predicando el evangelio, y el Señor se manifestaba con gran poder. Aquí hay sí una lección que debemos sacar. La iglesia que estaba en Jerusalén estaba cómoda. Dicen los comentaristas bíblicos que la iglesia estaba tan cómoda que el Señor tuvo que traer persecución para que el evangelio se expandiera. Si hubiera sido por iniciativa de la iglesia no hubiera salido de Jerusalén. La iglesia se hubiera quedado ahí. La persecución fue obra de Dios, ejecutada por hombres, pero obra de Dios al fin. Entendámoslo o no lo entendamos, el Señor a veces tiene herramientas que a nosotros no nos parecen quizás como algo que nosotros hubiéramos usado, pero el Señor utilizó la persecución para que el evangelio se expandiera, y la gente que no abandonó su fe, a donde iba, predicaba. A donde iba, el Señor los acompañaba con señales y milagros. Es por eso que el evangelio se expandió, y a las ciudades donde iba, como bien dice la palabra, las ciudades o aquella ciudad se llenaba de alegría, se llenaba de gozo. ¿Por qué? Porque la gente escuchaba el evangelio, que es y era en ese tiempo de igual manera liberador. Por otro lado, había milagros, señales, paralíticos se sanaban, tullidos, como dice la Reina Valera, eran sanados, cojos eran sanados. Por lo tanto, nosotros encontramos aquí que esta actitud digna de imitar, que aquellos que fueron perseguidos en una persecución detrás de la cual estaba el Señor al fin y al cabo, no abandonaron su fe, esparcieron el evangelio con gran poder, porque el Señor estaba con ellos, llenaba de alegría las ciudades. He aquí unas lecciones para aprender. La iglesia, cuando se siente cómoda y empieza a quedarse cómoda en un lugar, pierde efectividad. Y es por eso que a veces nosotros decimos, bueno, esperamos que el Señor traiga persecución para que la iglesia se mueva, porque si no nos quedamos siempre cómodos, sentados, calentitos y sin preocupaciones. Normalmente ese no debiera ser lo normal en una iglesia. La iglesia debiera pasar por tiempos difíciles para que crezca, para que madure, para que se expanda. Por otro lado, este carácter alegre del evangelio no debemos perderlo, o no debemos entender que el evangelio es algo triste y pesado, sino que el evangelio debe traer alegría. Nuevamente lo leo, el versículo 8, y aquella ciudad se llenó de alegría. La Biblia de las Américas dice, y había gran regocijo en aquella ciudad, producto de que había llegado el evangelio. Llega el evangelio, debe haber alegría. Llega el evangelio, debe haber gozo. No debe haber tristeza, no debe haber pena, no debe significar el evangelio algo triste y penoso y pesado de llevar. El evangelio es liberador, el evangelio es gozo y alegría. Y en eso debemos tener mucha atención. ¿Qué tipo de evangelio estamos transmitiendo? Lecciones para aprender. Lo verdadero contra lo falso. ¿Qué pasó aquí? Versículo 9 al 13 del capítulo 8. Ya desde antes había en esa ciudad, la que se llenó de alegría, un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder
de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Aquí vemos un choque que es y debiera ser común cuando se predica el Evangelio. El choque entre lo verdadero y lo falso. Entre lo verdadero que es el Evangelio y lo falso que a veces el hombre, el ser humano, cree. Tenemos aquí cómo es que lo falso es capaz de engañar a la gente. Tenemos aquí cómo lo falso es capaz de mantener a la gente engañada. No es un secreto que el mundo se rige por tantas ideologías, por tantas señales que muchas veces no tienen ningún sentido, y la gente al ver lo espectacular de eso piensa que eso es verdadero. Piensa que eso es un gran poder, algo poderoso. Pero en realidad, comparado con el poder de Dios, es totalmente falso. Y con esto llama tanto la atención cómo es que estas personas que aparecen en los matinales, a veces famosas personas que leen el tarot, que leen la suerte, que practican la hechicería, cómo es que dentro de su lenguaje lo mezclan con un lenguaje cristiano y meten a Dios, meten a Jesús, meten la Biblia, hacen una mezcolanza de cosas para mostrar de alguna manera que dentro de todo lo que hacen y de la falsedad que transmiten, hay un poder ahí. La gente del tiempo de Felipe estaba asombrada por este personaje Simón. Y este personaje Simón, con su hechicería y con las señales que hacía que la gente creyera y pensara que este hombre era el gran poder de Dios. Pero cuando conocieron lo verdadero, cuando conocieron lo que Felipe les mostró, nos damos cuenta de que lo verdadero no puede ser vencido por lo falso, y la gente se dio cuenta viendo cómo es que el Señor actuaba a través de Felipe con las buenas nuevas que manifestaba y el nombre de Jesucristo, que era el liberador. Tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y lo importante y tremendo de esto es que lo falso cae inmediatamente frente a lo verdadero, ante lo real, ante lo verdaderamente poderoso, que es el poder de Dios. El Evangelio, que no admite imitaciones, fue el vencedor por sobre la falsedad de cualquier hechicería. Y es por eso que nosotros no debemos caer en eso, no debemos caer en esta falsedad que muchas veces el mundo transmite producto de una mezcolanza que hace con el lenguaje religioso, ya sea de estas falsas personas que dicen leer la suerte, leer el futuro. Nosotros no debemos caer en eso, por muy desesperados que estemos, por muy enfermo que esté alguno de nuestros seres queridos. No podemos caer en que alguien venga y nos diga que hay algunos monjes brasileños que curan a distancia. No podemos caer en eso, por muy doloroso que sea perder un ser querido. No podemos caer en eso, por muy doloroso que sea el momento que estemos pasando, por la incertidumbre que tengamos. No podemos recurrir a hechiceros que nos vean el futuro, porque nuestro futuro y nuestra vida está en manos del Señor, y Él sabe lo que hace con nosotros, y debemos dejarnos guiar y llevar por Él. No debemos leer el horóscopo, no debemos leer aquellas cosas que nos dan algún indicio de lo que podría ser, o creer lo que alguna persona dice, o creer todos estos mensajes de Facebook o de las redes sociales acerca de las cosas del futuro, cuando en realidad, hermanos, tenemos la palabra. Y si alguna cosa el Señor no nos ha revelado, olvidémonos de preocuparnos de eso. Si el Señor no lo reveló, debemos estar tranquilos, porque el Señor tiene las cosas en control. Aunque la iglesia sea perseguida, el Señor nos tiene en el hueco de su mano. Aunque estemos pasando por momentos difíciles, pidámosle al Señor que nos fortalezca. Y si es necesario llorar, hay que llorar. Pero no busquemos el camino fácil, porque el camino fácil nos puede llevar a perdición. El poder de Dios, lo verdadero, que vence lo falso, hizo que este hechicero, como dice el versículo 13,
Simón mismo creyó y fue bautizado. Seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Él, que había practicado la hechicería y había engañado a ¿cuántos? Ahora se dio cuenta de que esto sí era el verdadero y gran poder de Dios, obrando a través de Felipe. Por lo tanto, no nos dejemos engañar por lo falso, no nos dejemos engañar por aquellas cosas que tienen una mezcla de verdad con mentira, sino que seamos capaces de diferenciar bien aquello que nos hace mal y aquello que al fin y al cabo es la falsedad misma. Para terminar, quiero decir que así como la iglesia primitiva fue perseguida y producto de esa persecución la fe logró expandirse por todos lados, la iglesia hoy debe seguir creciendo. Y eso debe ser la preocupación constante de todos nosotros, hijos e hijas de Dios. La iglesia debe seguir creciendo. Y con eso no quiero decir que se haga proselitismo religioso, ni desear que todo el mundo sea bautista, de que todo el mundo sea aliancista, de que todo el mundo, que todo Temuco sea asambleísta. No se trata de una denominación, se trata de que crezca la iglesia de Cristo. Y que la iglesia debe seguir creciendo, trabajando unidos, trabajando de manera cooperativa, que seamos capaces de dejar a un lado nuestras rencillas para que la iglesia de Cristo crezca y la gente conozca el Evangelio. Por otro lado, requiere dedicación, esfuerzo y trabajo. Esto no se logra de la nada. Que la iglesia crezca, que la iglesia de Jesucristo crezca, requiere de trabajo, esfuerzo, dedicación, lágrimas. Y eso no tiene otro camino fácil, no hay un camino fácil para esto. Para que la iglesia creciera, al Señor le costó su vida. Esteban tuvo que morir. Saulo, el apóstol Pablo, dice la tradición que murió decapitado. Muchos apóstoles dicen también que fueron crucificados al revés. Por lo tanto, no se puede crecer sin dedicación, esfuerzo y trabajo. Sin dolor, no hay ganancia. No hay camino fácil. Es así como son las cosas. Y por último, frente a una iglesia que se esfuerza, que se dedica, que se consagra, el Señor apoya con poder, con señales y prodigios y milagros. El Señor apoya a una iglesia consagrada. El Señor está con una iglesia dedicada, esforzada y de trabajo, y que es capaz de ser guiada, transformada, reformada por Él. Por lo tanto, el Señor nos llama ¿a qué? A que la iglesia debe seguir creciendo, pero debemos ponerle empeño, esfuerzo, dedicación y trabajo. Consagrarnos a Él para que Él pueda obrar con poder en medio de su iglesia, así como lo hizo a través de Esteban, así como lo hizo a través de Felipe, del apóstol Pablo, de los apóstoles, de la iglesia primitiva, de todos aquellos hermanos anónimos que fueron perseguidos y que expandieron el evangelio a través de la predicación. Que el Señor nos enseñe y que el Señor nos siga mostrando a través de su palabra lo que quiere para la iglesia. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, porque es una guía para nosotros, un ejemplo, y también porque la podemos actualizar a nuestros tiempos. Señor, permite que nosotros saquemos lecciones de todo lo que hemos estudiado y de ver el ejemplo, dedicación de los hijos tuyos, Señor, del primer siglo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia, Señor, y permite que nuestra iglesia sea una iglesia esforzada, dedicada, consagrada, que sea capaz de poner el hombro al trabajo, de llevar el evangelio. Ayúdanos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque tú eres un Dios poderoso y bueno. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que el Señor les dé una excelente y bendecida semana.
Queridos hermanos y hermanas, agradecemos al Señor por este tiempo precioso que hemos pasado en este servicio, en este culto, que ha sido de bendición, las alabanzas, la predicación del hermano Israel. Y por supuesto que lo dejamos invitado para el próximo domingo, en este mismo horario, para seguir deleitándonos en la presencia del Señor. Para finalizar, le vamos a pedir a la hermana Gladys entonces que nos despida con una oración. Amén. Inclinando nuestros rostros, vamos a agradecer al Señor por este culto. Señor Jesús, agradecemos este tiempo que hemos podido tener a distancia, pero estamos todos unidos, Señor, a través de tu Espíritu, y hemos podido disfrutar de este hermoso culto, en donde nos hemos sentido muy bendecidos por la palabra del hermano Israel y por las alabanzas también, Señor. Esperamos que todo este mensaje pueda quedar en nuestros corazones, Señor, y podamos seguir meditando en la semana de este hermoso mensaje. Esperamos que nos sigas guiando, nos sigas protegiendo, Señor, cada día, cuando vamos al trabajo, Señor, nos sigas ayudando también en nuestros trabajos, en mantener nuestra salud, Señor, y nuestro ánimo también, nuestra confianza en ti, poder mantenerla, Señor, sentirnos motivados, Señor, a través de tus palabras y tus alabanzas, Señor. Agradecemos, Señor, esta hermosa posibilidad y esperamos tu bendición para cada una de las familias de nuestra Iglesia Luz y Vida, para todos los hermanos, Señor, todos los cristianos también que estamos confiados en ti por un bienestar, por un día mejor que ojalá prontamente se avecine, Señor. Te dejamos todo en tus manos, esperando tu presencia que siga con nosotros y una bendición para cada uno de nosotros. Amén. 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 Nos despedimos. Adiós, Chao, queridos bendiciones. hermanos. Nos vemos la próxima semana. Cariños. Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio.